Bienvenidas a Conexión Interna, la fórmula Conexión Interna sobre conciencia ambiental, conciencia ecológica. Y para hablar de este tema, lo tenemos a Fabián Piqué. Lo estamos invitando. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos atraviesa a todos porque todos vivimos en este planeta Tierra. Estamos esperando a que se pueda conectar Fabián. Ahí está, muy bien. Cantidad de libros que tenés, Fabián. Tremenda biblioteca. Hermoso. De todo me Sí, sí. imagino que debe haber en esa biblioteca. De toda la vida juntando libros y trasladándolos cuando me mudo, así que sí, sí, sí. Tengo una gran biblioteca, muy a mi Sí, viste gusto. que aunque viajes a otros lugares, siempre te tiene que acompañar, ¿viste? Como algún librito, algo ahí. En mi caso no hay duda, siempre. Aparte a veces los releo, a veces que leo libros en algunas oportunidades que después los vuelvo a leer y me dan otra perspectiva y le encuentro otro sabor Total. al libro. Así que son Sí, libros, sí, en sí. general son libros de contenido de interés real para mí. No suelo tener libros por tener. Ajá. Bueno, Fabián estaba contando al público, antes que, esperando a que te conectes, que hoy vamos a hablar sobre un tema que, bueno, nos atraviesa a todos porque todos vivimos en este planeta Tierra. Vamos a hablar de la conciencia ambiental, la conciencia ecológica. Y si te parece, arrancamos enseguida con tu presentación. Un gusto, Fabián, haber conectado con vos para hablar sobre este tema. Vale, adelante. Hoy vamos a hablar, como bien lo dije, sobre conciencia ambiental, y para hablar de este tema lo tenemos a Fabián Piqué, viajero, caminante, fue geógrafo y agente de viajes, actualmente es coach y capacitador, se especializa en gestión sustentable del turismo, se siente parte de la naturaleza y promueve el acercamiento consciente al desarrollo personal, la espiritualidad y lo sagrado. Vive en Bariloche y viaja constantemente por donde la vida profesional o personal lo lleva. Fabián, un gusto, muchas gracias por estar en este espacio con nosotros. No, a mí encantado, Gillo, que me hayas podido convocar y acá estamos para aportar un granito más en esta toma de conciencia de que somos parte de este planeta bendito que nos contiene, nos permite desarrollarnos y bueno, al cual a veces por un tema de desconocimiento, por un tema de lo que fuera, no somos tan conscientes de que tenemos que cuidar. Así es, ¿no? Bueno, yo estoy viendo ahora la hora, para que no se nos pase, viste, el vivo y no se corte y podamos hacer bien el cierre y también puedas dejar tus redes, viste, para que la gente se pueda conectar con vos también. Así que la primera pregunta, Fabián, me gustaría que nos cuentes de qué se trata esto que vos sos especialista, que es ser gestor sustentable del turismo. Sí, el turismo es una actividad que en la economía eh, mundial explotó con el desarrollo de la aviación comercial después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que llevamos
todavía un poquito menos de 100 años de la gran revolución aérea que permitió que nos conectáramos fácilmente por todo el mundo, viajeros de todos lados, que generó una curva de crecimiento exponencial. Pensar que viajaban anteriormente por ahí 200, 300 millones de personas al año, hoy estamos hablando de que se mueven por todo el mundo como viajeros internacionales, más de 1.500 millones de viajes al año. Eh, esta explosión de los viajes a lo largo de todo el mundo, coincidentemente con el desarrollo económico que la globalización fue permitiendo y el desarrollo industrial principalmente, trajo consecuencias como trajo justamente la industrialización, que no fueron tan positivas en cuanto a que el impacto que generaban esos movimientos de tantas personas a lo largo y ancho de todo el mundo empezaban a hacerse notar cada vez más. Lo que podríamos llamar la forma tradicional de viajar, yo lo llamo turismo convencional o turismo tradicional, es el viaje que más o menos todos tenemos en la cabeza, es decir, uno viaja por turismo, por trabajo, o por familia, bueno, tomando un avión o tomando un micro y yendo a un lugar y disfrutando lo que puede, lo que sabe, lo que conoce, lo que tiene a la mano y volviendo a su lugar contando experiencias de lo vivido, mostrando fotos. Bueno, esta es la manera tradicional que esto fue lo que, como te decía recién, generó una explosión tremenda a lo largo de todo el mundo, más o menos pongámosle 50 años atrás que comenzó este enorme desarrollo. Bueno, como otras actividades, el turismo, a la hora de generarse semejante crecimiento, al principio no era consciente de lo que generaba como impacto donde se desarrolla el turismo. Porque hay que, digamos, tomar nota de que una cosa es de donde surgen los viajeros, que generalmente son las grandes urbes, las grandes ciudades, de donde sale la mayor cantidad de personas que viajan por todo el mundo, y otra cosa es en esos lugares donde estos viajeros llegan, por caso el lugar en donde vivimos, en Bariloche. Ujú. La consecuencia del aumento importantísimo de los viajes y de la llegada de tantos turistas a estos destinos turísticos se empezó a notar de una manera muy, muy fuerte. Pongamos por caso ciudades que empezaron a colapsar por la recepción de miles y miles de turistas todo el año, o en temporadas pico, como bien podría ser Bariloche, cuando se nota la presencia del turista, tanto que condiciona el movimiento habitual de la gente que vive en el lugar. Esto en cuanto sería la parte del impacto en cuanto a la sociedad local o a la comunidad local, como llamamos nosotros. Ujú. Por otro lado, ese mismo turismo, producto de las emisiones de gases efecto invernadero de los aviones o de los autos, producto del tránsito de miles y miles de personas por geografías frágiles, como pueden ser los parques nacionales o lugares eh, naturales. Esto también genera un impacto y este impacto, bueno, se visualiza cuando viajamos o paseamos por ciertos lugares y empezamos a encontrar el suelo degradado o basura en los lugares que no debieran estar. Bueno, todas las consecuencias que más o menos nos damos cuenta fácilmente. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, ¿esto que hago yo? ¿Qué quiere decir? Del turismo tradicional, que no se hacía cargo ni de lo que pasaban con las comunidades locales cuando llegan estos miles de turistas, ni el ambiente que era impactado, el turismo tradicional no se ocupa de eso, no se fija en estos detalles. Es como que lo importante es que haya gente viajando, el turista Ujú. que circule por los destinos turísticos, que venga más gente y eso infinito, crecimiento infinito. Sí. Por lo contrario, hace ya más o menos 20, 30 años, cuando yo era agente de viajes, empecé a darme cuenta de esta situación, de este impacto, y empecé a ver que en el mundo ya había una corriente
de personas que habían tomado nota de estos impactos y que empezaron a desarrollar los primeros esbozos de lo que hoy se conoce como turismo sustentable. Es decir, pasar de un turismo que no le importan los impactos que produce, sino que a un turismo que considera esos impactos y trata por lo menos de regularlos o de eh, compensarlos. ¿Cómo sería esto? Bueno, generando que ese viajero que llega a un destino turístico se comporte de tal manera que no impacte negativamente a la comunidad local. Ujú. Esto tiene que ver con técnicas y con formas de viajar que nosotros que estamos en el tema, bueno, conocemos y sabríamos cómo desarrollar. Y a la vez, y en simultáneo, que este mismo turista, que este mismo viajero, estos millones de personas que se mueven por todo el mundo, impacten lo menos posible o nada en el ambiente natural. Cuando se conjuga un turismo próspero, digamos que el turismo sigue sucediendo, pero que es consciente de los impactos en las sociedades donde llega el turismo, y además eh, este turismo considera estos impactos naturales y trata de minimizarlos o compensarlos, eso cuando coinciden estas tres cosas, la economía, la sociedad y el aspecto natural, esa conjugación de los tres aspectos es lo que se llama turismo sustentable. Entonces, mi trabajo sería tratar de hacer ver esto y tratar de ver que el turismo se convierta en turismo sustentable, es decir, que el turista tradicional se convierta en un viajero responsable, que el emprendimiento turístico sea un emprendimiento turístico sustentable. Ujú. Es una transformación, es como pensar en el consumidor como podríamos ser cualquiera de nosotros que va a un supermercado y antes comprábamos a ojos cerrados lo primero que nos aparecía por allí, que era lo más barato, por ejemplo, o lo que aparecía como más bonita en la etiqueta. Hoy por hoy probablemente nos fijemos qué productos contiene eso que estamos comprando, cómo está elaborado, si realmente es un producto sano para nuestra salud. Es decir, esta misma transformación que hacemos como consumidores, el turismo sustentable busca que la hagamos cuando viajamos. Entonces vos como viajera podrías pensar si en viajes que has hecho a lo largo de la vida o que te has enterado que alguien hizo un viaje, por ejemplo, podrías pensar, digo, ¿he viajado de manera sustentable o he viajado por viajar y no me di cuenta si estaba impactando o no? O si estaba dejando un granito de arena positivo para el ambiente. Bueno, esa sería la transformación. Quien Ahí se está. ocupa como yo de intentar esto, bueno, nos dedicamos en capacitar, en asesorar, bueno, en Y llevar yo esta creo voz como que para que suceda. somos muy poco conscientes, digo, la mayor, sobre todo, ¿no? La parte natural cuando visitamos un bosque, por ejemplo, de que una sola pisada de nuestros pies ya crea un impacto, ¿no? En el terreno, porque quizá mataste hormigas, ¿no? Quizá, digo, como llevarlo muy al extremo y no también porque estás causando un impacto en el medio, ¿no? En el ámbito Sí, natural, en el terreno. Es como, digo, muy pocas personas van con esa conciencia y esa delicadeza a la hora de transitar por un lugar natural, ¿no? sí, a ver, por supuesto no me pongo en el lugar tan extremo como para pensar que nuestra presencia, es decir, es imposible pensar que no vamos a impactar, esto está claro. La presencia humana en el mundo impacta, pero no quiere decir que el hecho de que impactemos quiere decir siempre que sea negativo. Cualquier especie impacta en otra, digamos, un animal eh, que vive en un ámbito de un bosque, una selva, también impacta, Ujú. porque es normal, es parte del ciclo de la vida. Lo que tenemos que pensar es que una cosa es el impacto que una persona individual en un área frágil puede producir a 500 personas en un grupo que baja de un crucero, que se mandan todos por un circuito que no está preparado para recibir esas 500 personas. Entonces, digamos, lo primero, veamos cuáles son los grandes impactos y vayamos
desescalando esos grandes impactos como para ir permitiendo que se regeneren los espacios que fueron degradados. Pensemos que si nosotros, y esto es lo que yo creo, ¿no? Que somos parte de la naturaleza, eh, permitimos que la naturaleza se recomponga, se regenere, la naturaleza lo hace, digamos, está preparada como para saber por sí sola cómo regenerar un espacio. Lo que tenemos que hacer, y de esto me ocupo yo, digamos, en cuanto a turismo, eh, es justamente generar un movimiento que permita esa regeneración, que no destruya, porque obviamente, digamos, una cosa es que vayas vos por un bosque y bueno, sí, produzcas un impacto, y otra cosa es que el tránsito permanente por un lugar que no está preparado ya lleve a ese lugar a no ser el mismo que cuando no iba nadie. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, claro. Y en base a esto, ¿no? Que ya es como el puntapié para... Yo voy a estar mirando acá, Fabián, pero es porque tengo todo anotado, ¿eh? Te estoy prestando atención. Tranquila. Desde tu vínculo personal con la naturaleza, ¿qué representa para vos los bosques más allá de lo ecológico, ¿no? Hablo como seres vivos, como un sistema inteligente. A ver, podría ir al origen de cómo yo fui percibiendo esto, ¿no? Es decir, Ajá, yo sí. vengo de la ciudad, y yo vengo de la ciudad, soy porteño, nací y me crié en una ciudad como Buenos Aires, me desarrollé como niño, como joven, como adulto en el cemento, y para mí los bosques y los árboles no representaban nada, hasta tanto yo llegué a ser agente de viajes y llegué a ser geógrafo, y simplemente eran elementos que estaban allí para ser visitados. La experiencia de comprender la riqueza de un bosque y lo que permite a la persona o a una persona eh, generar una sanación, si quisieras decirlo también como proceso, eh, tuvo que ver más que nada, primero con una cuestión de desarrollo personal, digamos, ¿no? Yo creo que una persona que no profundiza en quién es, en por qué hace lo que hace, eh, en cómo se cuida a sí mismo, es difícil que después pueda permitirse ir a un bosque y comprender lo que tiene delante. En mi caso fue así más o menos como te lo relato. Entonces, primero fue empezar a entender quién era yo, por qué estaba haciendo lo que hacía. Esto coincidió con mi venida a Bariloche y mi permanencia más constante en esta geografía que tenemos a nuestro alrededor. Y a medida que fui profundizando el autoconocimiento y el desarrollo personal, empecé a comprender que todo lo que nos rodea acompaña este proceso. Es decir, yo empecé a ver que mi presencia en un bosque ya no era simplemente elementos que estaban allí para ser sacados una foto o algo, sino que eran elementos vivos que me transmitían a mí energía, que yo podía como entrar en un diálogo Ujú. con ese bosque, y de ese diálogo yo me llevaba mucha riqueza. Sí. Entonces, digamos que yo creo que es un regalo tener un bosque en uno, que no quiere decir que uno viva en un bosque. Yo tengo la suerte de vivir en un bosque que es mi casa, pero bueno, digo, el bosque uno lo internaliza, y si se permite uno, digamos, y no necesariamente tiene que estar todo el tiempo en el bosque, eso quiero decir, porque una vez que uno generó esta relación con el bosque y se permite internalizarlo, bueno, uno va percibiendo esas conexiones que no quiere decir que tenga que estar tocando el árbol todo el tiempo. Claro. Entonces, Esta era mi siguiente pregunta, digamos, que tiene en conexión con lo que estás respondiendo, que es si sentías que los bosques también cumplen una función espiritual o energética para las personas y los territorios. bueno, sin duda, en realidad toda la naturaleza cumple esta función. El punto es que nosotros nos pongamos en el lugar en el cual nos permitamos eh, conectar con esa intimidad espiritual, y que el bosque justamente sea un reflejo de eso que somos. El punto es Ujú. que la mayoría, digamos, o por lo menos mucha gente que conozco por ahí, no se permite
abrirse a esa relación con el espacio natural. Eh, por ejemplo, voy a decir algo concreto para que se entienda un poquito mejor. Sí. Nosotros para estar activos, para vivir, necesitamos energía. Y la energía nos viene, bueno, por la respiración, por la alimentación, cada uno sabrá, digamos, sus formas, eh, por la cercanía con personas que nos retroalimentan. Bueno, hay muchas formas de obtener energía. Una de las más potentes y tal vez la que yo más ejercito es la contemplación de la belleza. El solo hecho de contemplar y de conectar con lo que uno está contemplando y detectar que eh, esa naturaleza tiene un patrón de belleza, que no quiere decir que sea perfecto, es decir, no hay que ver una rosa para darse cuenta de la belleza. Ujú. Eh, lo que genera esta conexión con la belleza es una energía, es energía. Entonces, por ejemplo, concretamente, yo voy al bosque y me energizo, porque me permito conectar con esa belleza del bosque y entonces me potencia todo aquello que puedo generar internamente. Este es un Sí. caso concreto, digamos, ¿no? Es una forma específica. Entonces, sí, bueno, sí, el bosque cumple un rol, sí, bueno, toda la naturaleza, y el bosque en especial, después cada uno sabrá. Algunos conectan más con la playa y está perfecto, otros conectan más con las altas montañas y está perfecto, un lago está perfecto. Digamos, no es algo puntual de la naturaleza, sino que es justamente todos los seres vivos que nos rodean y del cual somos parte. Esta es la dificultad. Sí. Muchas veces no comprendemos qué quiere decir que somos parte, ¿no? Entonces ahí está por ahí a veces la llave Claro, de tal entrada. cual. Y también es esto, ¿no? De lo que relatabas, me viene como la foto, ¿no? Como cuando estamos en un espacio natural y dejamos que la vida misma nos atraviese, ¿no? Es como cuando escuchamos pájaros cantar, cuando sentimos el aire, ¿no? Es como que dejamos que la vida pase a través de nosotros en esta contemplación que vos decías, tal cual. Eh, bueno, vamos a poner conciencia y corazón a un tema que hoy duele, pero despierta a la vez. Vamos a hablar de los incendios en la Patagonia. ¿Qué crees que perdemos como humanidad cuando se pierde un bosque, incluso cuando no lo sepamos conscientemente? Bueno, es perder parte de esa riqueza que existe en esta tierra y que nos hace un poquito más, nos presenta una mayor dificultad justamente para conectar con eso. De todas maneras, yo no, digamos, obviamente me pone muy triste y esto no quiero, digamos, transmitir lo que ya sabemos, que es una tragedia, digamos, ¿no? Gente que se queda sin vivienda, sin lugar de trabajo, naturaleza que se pierde y que se va a regenerar, porque la naturaleza se va a regenerar, el tema es que, que por ahí una generación entera no lo va a ver. Eh, Está claro que la humanidad inconsciente o alejada de estos patrones de belleza y de autoconocimiento eh, se puede permitir creer que no se está perdiendo lo que se está perdiendo. Entonces se cuantifican hectáreas o se mencionan eh, lugares desde el punto de vista económico que se pierden y en realidad es mucho más que eso. Pero bueno, está en cada uno en darse cuenta, ¿no? Es como el valor de lo que uno pierde, si yo creo que si todos lo sintiéramos como parte, evidentemente la realidad sería otra. Creo que el camino que estamos transitando es hacia allí. Ahora, cómo y cuánto nos va a costar como humanidad comprender que esto que sucede nos afecta de manera directa, bueno, no lo sé, no quiero adelantarme a lo que vaya a suceder. Pero en lo personal creo que sí, afecta muchísimo, ¿no? Sí, totalmente, claro que sí. Y es importante esto que estás entrelazando, ¿no? Como el de no separarnos, que la humanidad también es la Tierra y la Tierra también es la humanidad, ¿no? Es como que somos uno. Y si perdemos esto, perdemos un bosque, también nos estamos perdiendo a nosotros, ¿no? Como nuestra sensibilidad, nuestro origen, básicamente. Más allá, digamos, de una porción de tierra que muchos lo toman como algo número, ¿no? Claro. Perdemos nuestra esencia misma, nuestra alma misma, ¿no? Que está tan
ligada a la tierra. Frente a tanta cantidad de incendios que no solamente lo vimos este año, sino que ya es algo recurrente, ¿no? Que estamos viviendo. ¿Qué lectura haces desde tu experiencia? ¿Es solo un problema ambiental o también son síntomas de algo más profundo? Bueno, a ver, es algo, pero es un tema muy por ahí personal, digamos, no tengo una postura a lo que yo me dedico sociológicamente. Tengo mi opinión, pero bueno, es mi opinión, al fin y al cabo, es una opinión más. Obviamente yo creo que esto responde a un patrón de conciencia y a un patrón de desarrollo que es el que mayoritariamente todavía se viene cumpliendo, no solamente acá, sino en muchos lugares del mundo. La búsqueda de modificar ese patrón de conciencia, es decir, expandir esa conciencia para sentir cada vez una porción mayor de la humanidad siendo parte de la tierra y de la naturaleza, es la búsqueda, ¿no? Creo que por lo menos en lo que intento es aportar hacia allí. Y después, en cuanto a patrones de desarrollo, si yo promuevo en la actividad que hago el turismo sustentable, obviamente es porque yo creo que el patrón de desarrollo tiene que ser sustentable y regenerativo, y no promuevo un turismo, como dije antes, convencional, que tiene una potencialidad de destrucción muy grande. Entonces, bueno, está en el lugar en que cada uno se pone, y no quisiera dejar de ser optimista porque creo que la vida se impone y finalmente va a suceder que la Tierra va a perdurar. El tema será en qué lugar estaremos nosotros como Claro, habitantes de esta o Tierra, sea, que ¿no? la dejemos también, ¿no? Regenerarse, porque es algo natural la regeneración de la tierra, pero también si la estamos machacando todo el tiempo, ¿no? Es como más complejo. Claro, a ver, la naturaleza nos presenta una oportunidad gigante de darnos cuenta cómo es todo. Y cómo es todo y nos incluye a nosotros también. Por ejemplo, venimos de unas sociedades muy plantadas en la razón, ¿no? Es como que entre la intelectualidad, en la inteligencia medida por el coeficiente intelectual y todo esto, que bueno, es lo que mamamos desde hace generaciones. La capacidad que tengamos como humanidad de revincularnos entre nosotros como sociedad y de revincularnos con aquello de lo que somos parte, que es la naturaleza, debe suceder, por ejemplo, dando lugar a una interacción o a una reconexión distinta. Es decir, si yo no considero que mirando los ciclos y el comportamiento de la naturaleza me puedo sanar, bueno, probablemente terminaré tomando remedios alopáticos y pastillas y otras cosas, porque no creo, o porque no me di cuenta, o porque no me enteré. Ahora, si yo me permito relacionarme con la naturaleza, aprender de los ciclos, aprender de la regeneración que sucede en la naturaleza, me puedo dar cuenta que eso mismo sucede en mí, Ujú. que todo eso que yo veo, por ejemplo en mi caso en un bosque, me está sucediendo a mí. Entonces la calidad de lo que yo como, la calidad de lo que yo respiro, la calidad del ejercicio que hago, y va a tener que ver todo con que yo me voy a sumar a ese comportamiento natural. Y eso me va a llevar seguramente a un mejor estado de conciencia y de salud. Pero hay Sí, que totalmente. permitírselo, Claro. tenés que dar ese paso. Yo decía lo de la razón para comprender que esta humanidad en busca de esta reconexión, se va a permitir o se está permitiendo darle otro valor a los sentidos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a la naturaleza a intelectualizar lo que estoy viendo, bueno, me va a importar una altura de un árbol, un diámetro de un tronco, el nombre científico de una especie X, y todo eso es intelectual. Ahora, si yo aprovecho esa presencia en la naturaleza para contemplar y para conectarme, percibir la belleza, energizarme, lo que estoy haciendo es activando mis sentidos. Y al activar mis sentidos, justamente, es lo que
integra esa conexión, esa reconexión. Entonces, Ujú. de a poco yo puedo ir comprendiendo ese proceso natural. Si lo quiero entender de forma racional, y no creo que suceda, no creo que Claro, suceda. me pierdo la experiencia misma. Es que eso es lo que constituye la experiencia. Fíjate, para no irme tampoco del tema del turismo, que es un poco lo mío, ¿no? Fíjate qué diferente que es una experiencia de alguien que visita, pongamos un lugar, ¿qué lugar te gustaría mucho volver alguna vez o que ya fuiste? Nombrame algún lugar que haya sido, que te haya impactado naturalmente. Cualquiera. Uh, em, Me gustó mucho Colombia, Bueno, la cantidad de aves fue bueno, como, sí, las aves, de pongamos el todas caso de las especies. aves. Pongamos el caso de las aves. Fíjate qué diferente un turismo y otro. Si uno va en busca de un ave, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? No digo que sea tu caso, digo, para Ujú. agarrarle el ejemplo de Colombia. Y va con el propósito intelectual de lograr una foto de un ave. Y todo su propósito es llegar a ese momento cúlmine de sacar esa foto, porque después con esa foto va a poder alardear, si querés, si me permitís la palabra, ante Ujú. otros que logró sacar esa foto. Es probable que todo ese viaje esté teñido de una concentración específica en lograr esa foto. Yo lo comparo con esto con el instante instagrameable, al cual yo le huyo radicalmente, Ujú. ¿no? Es decir, ir a hacer un viaje para tener la foto de la garganta del diablo en una selfie. Yo no voy a Claro. hacer un viaje para tener la foto mía ahí. Yo, en todo caso, agarro la inteligencia artificial y recreo esa foto cuando yo quiero, y no me importa la foto. Pero esa es la diferencia entre el turismo tradicional, Y la experiencia intelectual, y la experiencia. Entonces yo digo, probablemente cuando vos ya has viajado a Colombia y te impactó lo de las aves, es porque sucedió en vos otro proceso, que es viajar con una intención. Yo no digo que no, está bien, está bárbaro viajar a ver aves o algo, pero permitirte que tus sentidos te vayan guiando intuitivamente y a través de los sentidos ir detectando situaciones que a su vez, y para que sea una experiencia, tiene que haber sucedido que a vos te generara una emoción. Entonces, para ponerlo en palabras un poquito más técnicas, yo digo que el turismo sustentable o el turismo que a mí me interesa en lo personal, porque así viajo yo y además es lo que me interesa promover, es aquello que despierta en vos a través de tus sentidos ciertas emociones a través de ciertas hormonas que tu cuerpo, aunque no lo sepas, empieza a liberar, que son hormonas de placer, de disfrute, de ganas de estar allí porque te colman de felicidad. Ujú. Todas esas hormonas que libera tu cuerpo de manera espontánea y natural, es porque, justamente, porque somos parte de la naturaleza, y ahí es donde sucede la conexión, van a hacer que vos, a través de esas emociones, generes un recuerdo memorable que finalmente lo llamamos experiencia. Por eso decís, yo tuve la experiencia de haber estado allí y haberme sentido fantástico. En cambio, si un turista viaja por el solo propósito de llegar a algún lugar y sacar esa foto que está soñando, de tener esa foto, y qué sé yo, o hacer una experiencia así de algo excesivamente riesgoso, ¿viste? Como a veces pasa, ¿no? Que uno dice, quiero ir a hacer esta experiencia que me la contaron, que es fantástico, no sé qué. Probablemente lo que se inunde su cuerpo sea de adrenalina. Y la adrenalina tiene la característica de que te va a dar una sensación de cierto placer y disfrute ante el riesgo. Llegué y me puse ahí, saqué la foto y acá la tengo. Ujú. Lo que pasa es que no te deja nada. Dura muy poco y Claro, se va. Y lo único que sí, te queda de recuerdo, en todo caso, sería la foto. Es sí. decir, probablemente en vos, y para ejemplificarlo, la diferencia entre el turismo convencional y esto que hago yo, o que promuevo yo, es ese, ¿no? Es como cuando vos viajaste y viste las aves y probablemente conectaste, no generaste adrenalina, probablemente generaste otras hormonas en tu cuerpo y te generan otro placer y otro disfrute que perdura, que te lleva Sí. más y son momentos de felicidad que vos quisieras repetir. Claro, de bienestar totalmente. ¿Sabes los lugares
Va, me gustaría conocer miles de lugares más, ¿no? Pero los lugares que hasta ahora he conocido, los más hermosos, que me ha impactado, no le pude sacar una foto, porque sentía que me perdía de lo que estaba observando, ¿viste? Era Es como que es iba lo a que hago, cortar ese momento, entonces no pude. claro, es lo que hago yo. Yo no llevo, a lo sumo después veré si puedo sacar una foto, pero no, no es ir con el celular en la mano para ver qué, Claro, porque justamente eso es lo bueno, porque, y vos tocaste una palabra que para mí es clave, finalmente la búsqueda del bienestar. El turismo tiene que servir para que sea un bienestar para la persona. Me choca a veces ver turistas que llegan, por ejemplo, vamos a agarrar el caso de nuestra ciudad, de Bariloche, ajá, y que llegan con una agenda tan apretada y con una cantidad de cosas que no quieren dejar de hacer y en todo horario y estar permanentemente yendo de una excursión donde va con 200 personas más a un restaurante que está lleno y de ahí van a la noche al casino y vuelven y entonces después al hotel van al spa y después se hacen un masaje porque tienen la agenda y después como alquilaron el auto van en la ruta hasta Villa La Angostura, pero el tráfico es infernal y vuelven y todo y se van se van de Bariloche y no conocieron Bariloche. claro, O conocieron un Bariloche, que no digo, yo no critico en el sentido que me parece mal esa persona, no, no, está bien, cada uno tiene derecho a hacer lo que le parece bien. Lo que digo es cuánto bienestar le trajo a esa persona, a eso, a eso claro. apuntaba. Entonces, Ujú. el bienestar tiene que ver con regresar en un estado de salud o de bienestar, como bien dice, superior al que traje. Si yo me Totalmente. llevo, ¿viste esa gente que dice, volví de vacaciones y tengo que ponerme a descansar porque en realidad me cansé más que estando acá? ¿Viste cuánta gente hay que dice eso? Y entonces digo, esa persona por ahí no buscó ese bienestar a través de un viaje. Claro, totalmente. Y hablando de esto, ¿no? Un poco de la conciencia individual y colectiva también, porque creo que hay una especie de contagio, ¿viste? Cuando vos, por ejemplo, si estás coordinando un grupo y vos ya tenés una idea y una intención, contagiás, ¿viste? A tu grupo de eso. Digo, es como que hay un efecto, un eco, por así decirlo. ¿Y qué rol tiene la conciencia humana individual y colectiva en estos eventos que parecen repetirse cada vez más y con más fuerza, ¿no? Por ejemplo, lo de los incendios ahora, eh, pero para vos, ¿qué rol tiene la conciencia humana, tanto individual como colectivamente? Bueno, aparte de esta tragedia, justamente, tiene que ver con que están tal vez el fuego lo que está mostrando es este choque, no sé, estoy especulando. No sé Ujú. si es mi especialidad poder hablar tanto del incendio en relación a la conciencia, pero puedo especular un poquito y vuelvo a decir que es solamente una opinión. Yo creo que el fuego lo que está mostrando es este enorme choque entre la inconsciencia o la falta de conciencia o una conciencia muy poco desarrollada de lo que somos como humanos en la Tierra y lo que es la vida en armonía con el resto de los seres, tanto humanos como no humanos, y aquellos que efectivamente tienen una conciencia y tienen que toparse con estas realidades. Y lo digo en relación a aquellas personas que yo sé que habitan territorios que ahora están afectados por los incendios. Tengo el caso, no es que conozca a tantas personas que están en la zona donde se está prendiendo fuego hoy, pero algunos casos conozco y yo realmente me pregunto, personas que han estado 30 años trabajando en favor de la conciencia ambiental, Ujú. hoy ven su territorio quemado. Y me lo he preguntado en estos días, ¿no? ¿Cuál será su proceso interno ante el cual su casa fue quemada, todo su territorio al cual eh, durante mucho tiempo estuvieron sosteniendo, cuidando, expandiendo, está quemado? Y bueno, por lo poco que sé, creo que van a seguir viviendo ahí. Entonces, yo creo que ahí hay un choque y el fuego tal vez representa ese choque. Pero ¿qué es Sí. lo que trae eso aparejado? Honestamente no lo sé. Puedo especular, insisto, pero bueno, veremos, veremos, veremos. Sí.
¿Crees que como sociedad estamos escuchando lo suficiente a la naturaleza? Bueno, en términos generales, mucho menos de lo que me gustaría. En mi trabajo es muy evidente esto, ¿no? Es decir, en mi trabajo, yo soy capacitador, coach, consultor, auditor de hoteles, y siempre bajo la línea de promover un turismo sustentable o regenerativo, y eso me hacen ver cuánto hay de aumento en las personas que pretenden desarrollar este tipo de turismo, a diferencia de los que todavía pretenden aferrarse al modelo tradicional. Ujú. ¿Se entiende? Sí. Y yo que vengo del modelo tradicional, quiere decir que lo conozco perfectamente, no es que estoy desconociendo eh, aquello que me formó a mí inicialmente, hace décadas atrás, Ujú. esa transformación cuesta mucho porque, bueno, finalmente el turismo es una actividad que en general te da prosperidad si bueno, algunas cosas te acompañan, ¿no? Un poco la economía en general o la habilidad de cada uno. Entonces, aferrarse al modelo que tiene décadas, que es el modelo tradicional, y permanecer allí y no confrontarse con uno mismo y con el propósito mayor y con la toma de conciencia, bueno, obviamente le atrae a mucha gente un cierto temor, ¿no? Es decir, yo lo reconozco. Entonces, Ujú. las personas que se están animando a volcarse de lleno al turismo sustentable o al turismo regenerativo, y que creen que realmente se puede hacer un buen negocio y se puede seguir desarrollando el turismo, pero bajo estas formas nuevas e integradoras de los impactos que generan, bueno, son los menos todavía, somos los menos, evidentemente. Si no se notaría mucho más, y esto que yo promuevo sería lo usual y no lo extraordinario. Todavía Claro. sigue siendo extraordinario, es decir, no, bueno, extraordinario, sigue siendo lo que está en proceso. Sí, Eh, entiendo. Con entonces, bueno, respecto yo a, me... con Perdón, sí. respecto a esto que estás hablando básicamente sobre el turismo, el desarrollo y la responsabilidad, desde la gestión sustentable del turismo, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen cuando se pierde el desarrollo en territorios naturales? Bueno, en mis capacitaciones sobre turismo sustentable, principalmente arranco siempre diciendo que cuando uno gestiona el turismo, gestiona 6 o 7 variables, más o menos. Las variables son la cantidad de personas que llegan, la cantidad de dinero que dejan en el lugar, la cantidad de dinero extra a partir de excursiones adicionales o opcionales. Es decir, uno gestiona esas cosas. Ujú. ¿Cuántos son los costos que tiene que asumir la persona que ofrece un servicio? Eh, lo que se gestiona en la manera tradicional es eso, es lo usual, es lo que Sí. cualquier negocio comparable al turismo se ocuparía. Cuando uno tiene que gestionar de manera sustentable, tiene que gestionar todo eso también, obviamente, hay que seguir pensando, hay que tienen que venir turistas y que tienen que venir pagando un dinero para llegar y tal vez contratando excursiones adicionales. Lo que Sí. sucede es que además de gestionar esas 6 o 7 variables, se agregan otras. Entonces, por ejemplo, si ese mismo emprendimiento que gestionaba esas 6 o 7 variables ahora quiere ser sustentable, bueno, debe gestionar además el consumo del agua, cuánta energía genera o consume, qué hace con los residuos que generan los turistas que viajan en ese Ujú. contingente o a ese hotel, cuántos de esos turistas se enteran que pueden contratar servicios locales genuinos, por ejemplo, de gastronomía o de artesanías que sean propias de acá. Es decir, que la gestión sustentable se ocupa de otras cosas. Por ejemplo, a nivel privado son estas que menciono, a nivel estatal, la gestión de un turismo sustentable tiene que ver con
tendría que ver con cuantificar cuántas personas máximo podrían ir a un área frágil, natural, claro. hasta ahí llegamos y más no. Tendría que ver cómo es el tratamiento de los residuos que producen la cantidad de turistas que llegan a la localidad, cómo se procesan, cómo se depositan en los lugares adecuados. Tendría que ocuparse qué sucede con las aguas servidas que utilizan no solamente los habitantes de la ciudad, sino también todos los turistas que llegan en una temporada alta y cómo funcionan todos estos sistemas. Tendrían que ocuparse del turismo sustentable a nivel gestión, de no impactar negativamente con alguna acción que por descuido se puede producir, que a veces se producen. Ujú. Entonces, hay una conjunción que para que un turismo realmente sea sustentable tiene que haber personas individuales o empresas que busquen este tipo de gestión y sumado a eso un, un Estado que promueve reglas que acompañan este desarrollo sustentable. Claro, entiendo. O Cuando sea, las dos cosas. los errores serían no prever todo esto que estás mencionando. Claro, justamente los errores son no gestionar todo esto otro, porque si yo digo hoy, bueno, tal destino es exitoso, ¿no? Pongamos, si querés nombrar uno, yo te digo, pero si no, no importa, digamos, cualquier destino exitoso que escuche cualquiera de las personas que escuchan esta charla. Bueno, la pregunta sería, ¿por qué cree que es exitoso? Y porque van X millones de personas a ese lugar. Y el término exitoso, de la manera tradicional, sería ese. Ah, Claro, porque va mucha gente. Y el término exitoso en términos sustentables sería porque va mucha gente, sí, también puede ser, pero además porque los impactos que generan esos millones de personas en ese lugar están equilibrados, compensados, atendidos, gestionados. claro, Entonces el éxito cambia. Una cosa total. es ser exitoso por lo económico y solamente, y otra cosa es Sí, ser exitoso porque estoy generando un movimiento económico, pero acompañando a un cuidado tanto de la claro. comunidad local como del ambiente. Totalmente. Sabes que, bueno, cuando estuve en Colombia visité muchos lugares por suerte y uno fue el norte y que era un hostel, digamos, donde estaba en plena selva, ¿no? Y la persona que administraba ese lugar nos dijo, acá no se genera basura. La única basura que podés generar es la que entra en esta botellita, y era una botellita así, ¿no? De un litro, ponele. Y bueno, si había algún papel, algo, ¿no? Un envoltorio o algo, se metía y con una varilla o algo, ¿no? Es como que apretabas la basura hasta. Y yo dije, wow, o sea, podemos vivir sin generar basura, ¿no? Y bueno, todo era diferente, hasta el tema de los baños, ¿no? El agua y demás. Y uno dice, qué loco, porque allá cuesta mucho que llegue el agua potable a determinados lugares. Acá lo tenemos, ¿no? Como a borbotones, pero hace falta mucho eso, ¿no? Como el cuidado del agua, de toda nuestra vida misma, De toda prácticamente. sí, sí, sin duda. Lo que también te quiero transmitir es que en Colombia, bueno, esa es una buena práctica, ¿no? Es decir, el hecho de no generar residuos es lo que yo llamo una buena práctica, que hay un montón de buenas prácticas que uno puede desarrollar, tanto si tiene un emprendimiento turístico como si es un turista que es responsable. Quiero también transmitirte este mensaje, ¿no? Acá en Argentina tenemos muchísimos lugares que hacen las cosas de manera sustentable. Es decir, hay destinos turísticos que están en un buen camino respecto de ser sustentables y también hay emprendimientos turísticos excelentes respecto de esto, ¿no? Ya Ujú. en estos últimos años, pensé que yo hace 15, 20 años que estoy promoviendo este cambio de conciencia desde el punto de vista del turismo, y obviamente no porque yo lo haya hecho, no digo que sea yo el que lo haya hecho, simplemente porque así como me pasó a mí, le está pasando a mucha gente que toma conciencia, y entonces en todo el país, a lo largo de todo el país, tenemos, que yo tuve la suerte de conocer muchos de ellos, Ujú. infinidad de lugares que hacen las cosas de esta misma manera. Es decir, vos tuviste la suerte de llegar a un hostel en Colombia. Podrías haber tenido la misma experiencia en cualquier punto del país, porque en todas las provincias hay lugares que trabajan de esta manera. Esa es una Wow, buena qué noticia. Sí, importante. sí, sí. A esta altura del tiempo que llevamos promoviendo un turismo sustentable, ya hoy te puedo garantizar que en todos lados va a haber
algún emprendimiento. Lo que pasa es que, bueno, para realmente impactar masivamente tendrían que haber muchos más, ¿no? Esa sería un poco la expectativa a cubrir. Ojalá que podamos seguir promoviendo este tipo de turismo y fundamentalmente que lleguemos a tiempo, ¿no? Y no llegar tarde a que la cosa ya no pueda ser revertida. Eh, esa sería, Sí. digamos, la... Ya estamos ahí con el tiempo y estoy seleccionando a ver qué preguntas te puedo hacer para ir cerrando y que también nos dejes tus medios de contacto. Mm, bueno, hablamos un poco del consumismo. Eh, ¿Crees que reconectar con lo sagrado en la naturaleza, con la naturaleza puede cambiar nuestra forma de vivir y de consumir? Y ahí ni más ni menos te puedo decir que yo soy un buen ejemplo. Eh, yo no soy naturalista, no soy ambientalista, no soy biólogo, eh, no tengo ninguna formación más que la que, bueno, por supuesto me he dedicado a estudiar en todos estos años infinidad de temas, pero digo, no soy de formación una persona que haya entendido los procesos naturales de manera académica. Ujú. Sin embargo, estoy totalmente compenetrado con todo esto que estuvimos hablando y eso yo lo he percibido o lo he llevado a la conciencia y a mi práctica porque justamente empecé a comprender que lo sagrado estaba allí. Eh, yo no sé si me considero una persona creyente seguro, espiritual también, religiosa, bueno, sí de formación, soy cristiano, no soy dogmático, con lo cual tengo un acercamiento a muchas disciplinas y otras religiones bastante profunda, diría, porque he tenido la oportunidad de conocer distintas prácticas y de todas me he llevado algún mensaje interesante. Y lo bueno y lo importante para mí de ese proceso es que justamente todas confluyen en lo sagrado de la creación. Entonces, por supuesto, a ver, si alguien no cree en nada y solamente es materialista y, bueno, y es agnóstico, no sabría ni qué decirle. Pero si uno se permite tener la conciencia de la creación y creer en una divinidad, no importa el nombre que tenga, y percibe aquello que somos como seres humanos y aquello de lo cual somos parte, que es todo el ambiente natural que nos rodea, descubre lo sagrado allí. Ese fue mi caso. Concretamente, a partir de esa comprensión fue que yo empecé a relacionar los procesos neuronales, esto que te decía de la generación de hormonas que producen las emociones que vivimos como seres vivos, eh, comprender la homeostasis como proceso natural, bueno, un montón de otros temas más que el ritmo circadiano, un Ujú. montón de temas más que yo llevo conmigo a todo lo que hago, no viene a cuento ahora que desarrolle, pero seguramente que la comprensión de lo sagrado finalmente hace que estemos más cerca de esa conciencia de ser parte de la naturaleza, seguro que sí. A mí me alegró mucho que incluso el Papa Francisco escribiera la encíclica Laudato Si, que invito siempre a leerla, más allá de que uno sea cristiano o no, o católico, es un documento bastante breve, pero muy interesante porque es la primera vez que la iglesia formal reconoce de primera mano y con toda amplitud el cuidado de la casa común como requisito indispensable para el bienestar de la humanidad. Es decir, Ujú. dejamos de pensar que solamente el bienestar está dado en lo que el humano puede desarrollar, porque, bueno, está claro, es obvio que va de la mano absoluto el cuidado de la casa común, el cuidado de la naturaleza, con el cuidado de nosotros mismos. Y no quiero cerrar esto sin hablar de la palabra cuidado, porque para mí es lo mandatorio hoy, que tiene que ver con todo lo que venimos hablando, ¿no? El cuidar el ambiente natural, cuidar las comunidades locales, cuidar la naturaleza, cuidarnos nosotros mismos. Eh, el cuidado, no sé, creo que nadie nos enseñó a cuidar, lo fuimos aprendiendo
sobre la marcha. Siempre digo que tal vez alguien que es padre puede percibir que aprendió a cuidar el día que tuvo un hijo y se puso a pensar que lo tenía que cuidar por sobre todas las cosas. Pero en general, digamos, no somos de cuidar, somos de usar y desechar. No sé si lo Sí. compartís esto. Entonces, yo creo que el cuidado es una postura que nos puede llevar primero a bajar un poco el nivel de consumismo, ¿no? Aprender a cuidar las cosas, fundamental. Pero también a cuidarnos nosotros mismos desde todo punto de vista, la salud, por supuesto. Y a partir de saber cuidar, empezar a entender que así como los espacios naturales, si los permitimos, nos cuidan a nosotros también tenemos que cuidarlo. Es decir, la palabra cuidar, yo estoy usando mucho en este momento la filosofía de la ética del cuidado, que fue desarrollada hace muchos años y que me parece que viene muy bien a estos tiempos y que bueno, la promuevo también en mis capacitaciones, en mis charlas, porque yo no puedo decir voy a cuidar la naturaleza si yo no sé lo que es cuidarme a mí mismo. Claro. No puedo decir voy a cuidar la naturaleza si no sé cuidar las cosas que me rodean. Yo creo que Ujú. todo tiene relación. Eh, yo rompí ese paradigma de decirle a alguien, no, tenés que cuidar la naturaleza. Primero le voy a decir, ¿sabes lo que es cuidar? ¿Qué cuidas en tu vida? ¿A qué te Claro. ocupás de cuidar? ¿Cuidás a una persona? Perfecto. ¿A un hijo? Perfecto. ¿A tus padres? Perfecto. ¿A tu casa? ¿A tu compañero de trabajo? ¿A tu jefe? Si vos empezás a comprender lo que implica cuidar, ¿te Ujú. cuidás a vos mismo? ¿Sabés cuidarte? Ahí voy a saltar a hablar, bueno, así como cuidás eso, tenemos que cuidar la naturaleza, que es, Sí. es como un brazo, es como decir, bueno, me cuido a mí mismo. Entonces Claro. el concepto de cuidar la naturaleza cambia, porque no es que no le voy a hacer daño, porque sería tonto imaginarse a alguien que va a hacer daño a una parte de sí mismo. Bueno, sería menos probable, ¿no? Sí. También por eso aliento a plantar árboles. No tanto porque el árbol en sí implique, bueno, sí, por supuesto, regenerar un bosque, ojalá, pero fundamentalmente porque el acto de plantar un árbol, como el acto de tener un hijo o criar una mascota, un perro o lo que fuera, o una planta, el hecho de ese acto humano de plantar un árbol o de cuidar un animal o de tener una mascota o de plantar una planta y cuidar su crecimiento, ahí aparece innatamente, innato, esa cualidad humana que es la del cuidar. Sí, cuidado. Entonces ahí hacemos un clic interno. Yo Ujú. siempre digo que la persona que planta un árbol está más lejos de dañar un árbol. Es muy Claro. difícil que alguien que hace un gesto de plantar y de cuidar vaya y haga un daño. Sí. ¿Sabes qué, Fabián? Antes de cerrar, lo que estabas contando, ¿no? Cómo fue tu epifanía y todo, me lo imaginé como darte cuenta que sos una célula, ¿no? Como que sos una célula más de todo lo que es esto, ¿no? Que es una gran red y cada uno somos parte y somos una célula. No estamos arriba de la Tierra, no es que el planeta Tierra nos pertenece, sino que somos parte de él. Y así también creo yo, ¿no? Que como cuando queremos sacar un virus de nuestro cuerpo, que nuestra temperatura, ¿no? Nos da fiebre. La Tierra igual, ¿no? Reacciona como si nosotros Sí, somos sí. esos virus, entonces por ahí se quiere sacudir un poco de nosotros. Entonces, qué importante lo que decías del cuidado, ¿no? Porque ahí abrimos nuestro corazón y se ve realmente nuestra humanidad, ¿no? Que es lo que nos va a ayudar a evolucionar. Y como última pregunta, Fabián, si los bosques pudieran hablar hoy, ¿qué mensaje pensás que nos estarían dando? Eh, el que siento yo, que me da, aquí estoy, aquí estamos. Te esperamos y te cuidamos, y es lo que a mí me genera la retribución, el AINI, que es una palabra que quiere decir reciprocidad. Eh, para mí el mensaje del bosque es claro en eso, ¿no? En lo que a mí respecta. Es acá estoy, te espero, te cuido. Y en esa reciprocidad eh, espera que nos comportemos de esa manera también nosotros como humanos. Hermoso.
Bueno, es una semilla de esperanza también, ¿no? De positividad. Yo creo en la humanidad, y yo sé que vos también lo haces, y por eso es tu trabajo, ¿no? De tomar algo que ya está creado, pero poderlo formar de otra manera y más creativo, ¿no? Así que muchas gracias, Fabián, por tu trabajo. ¿Podrías dejar tus medios de contacto si alguna persona se quiere comunicar con vos? Bueno, como no, con gusto. Fabián Piqué, perdón, Fabián Piqué 2020 es mi Instagram. Eh, el Fabián Piqué @gmail.com es el mail. Y tengo un canal de YouTube en el cual he posteado algunos videos de turismo sustentable, que es el canal Fabián Piqué perdón, perdón, me corrijo. Ser Austral, que es mi marca, Turismo Sustentable en YouTube, y ahí tengo algunas cosas hablando de turismo sustentable. Perfecto, Fabián, muchísimas gracias. De todas maneras, va a quedar en la descripción, va a quedar tu etiqueta, así que todas las personas que se quieran comunicar con vos para saber más sobre tu trabajo, por si quieren colaborar de alguna forma, porque no también, e informarse, quizás, ¿no? Alguna adolescente que se esté formando desde la naturaleza, desde el turismo, que quiera saber más también. Así que bueno, Fabián, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por querer charlar conmigo en este espacio de la fórmula conexión interna y como dejar unas semillitas de conciencia, ¿no? Muchas No, gracias, gracias a Fabián. vos. Gracias a vos, Gillo, por la inquietud de llamarme y desde ya que encantado todo lo que podamos sumar, tanto a vos como a quienes nos escuchan, encantado de la vida. Genial. Bueno, Fabián, muchas gracias, un gusto conocerte. Saludos a Bárbaro. todos, gracias por acompañarnos y este video también queda guardado para el canal de YouTube, la fórmula conexión interna, para compartirlo, verlo nuevamente, ¿por qué no? Bueno, Fabián, muchas gracias, saludos a todos.